Hola alumnos del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos nuevamente a nuestras clases virtuales. El día de hoy estamos trabajando en el curso de Ciencia y Tecnología y hablaremos sobre el tema de la materia y sus características. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la materia. Y pues, como ya hemos visto en un video anteriormente, sabemos entonces que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y puede ser percibido por nuestros sentidos. Es decir, lo podemos ver, palpar, oler, medir de alguna forma. Puede estar en forma líquida, gaseosa o sólida. Entonces, ¿qué es la materia? La materia es todo lo que nos rodea y ocupa un espacio. Eso es importante. Ustedes son materia, están constituidos por materia. ¿Por qué? Porque tienen masa y volumen. La masa es la cantidad de materia por la cual está constituida tu cuerpo y la puedes medir gracias a una balanza. En una balanza tú podrías medir la cantidad de materia que tiene tu cuerpo, es decir, la masa. Mientras que el volumen es el espacio que ocupa tu cuerpo. Eso sería el volumen. Entonces, ya ahí tenemos lo que es la definición de masa. El día de hoy, chicos, ustedes en sus cuadernos deben de colocar la fecha, colocar como tema la materia y sus características. Y lo primero que tendrán que copiar es la definición de materia que tenemos acá. ¿Okay? Esa será la definición de materia que estaremos trabajando nosotros en este curso. Continuemos. Dice, los estados de la materia. En la definición ya nos hacían mención de que podíamos encontrar la materia en diferentes estados. Estos eran el gaseoso, el sólido y el líquido. El estado gaseoso lo podemos ver en las nubes, el sólido en las rocas y minerales y el estado líquido en el agua, el aceite, la leche y otros cuerpos. Ahora, hay algunos científicos que en su opinión consideran que las nubes no es el estado gaseoso de la materia. ¿Por qué? Y lo voy a explicar, a tratar de dar una breve explicación a lo que ellos se refieren. Resulta ser que la nube no es más que gotas de agua que se encuentran condensadas en el aire. Por lo tanto, si una nube son gotas de agua, yo no podría decir que la materia se encuentre en estado gaseoso, porque si son gotas de agua, el agua está en estado líquido. ¿Ya? Entonces, por eso es que hay científicos que opinan que las nubes no son la parte gaseosa de la materia. ¿Ok? Pero bueno, hay otros que dicen que sí, que es realmente el estado gaseoso, son las nubes, en el sólido estarían las rocas y algunos minerales, y el estado líquido podría ser agua, aceite, leche y otros cuerpos, ¿no? Siempre es importante tomar en cuenta que para que sea materia tienen que tener masa, porque la masa es la cantidad de materia que tienen los cuerpos, y adicional a esto tienen que tener volumen, es decir, espacio que ocupa la materia. Otro estado es el plasmático. Bueno, lo mencioné en un principio, sin embargo, pensaba que no lo íbamos a tocar. Pero bueno, acá está presente, me dice el estado plasmático, un gas formado por átomos fraccionados. Contiene electrones con cargas negativas. El asunto del estado plasmático es que se requiere realmente altas temperaturas para conseguir este estado plasmático. Y solamente lo podríamos ver entonces en el Sol. En el Sol, donde se da, donde los gases que contiene el Sol hacen sus reacciones químicas. En esa reacción química, por la alta temperatura, es que se consigue el estado plasmático. Es decir, que estamos hablando de una temperatura que tiene que superar los 10.000 grados centígrados.
Eso no lo vamos a conseguir nosotros acá en la Tierra, sería bastante difícil poderlo hacer, pero sí está en el Sol. Ahora, gracias a que el ser humano y a la tecnología, a los avances tecnológicos que hemos tenido en estos últimos años, es cierto que el hombre ha logrado conseguir el estado plasmático también acá en la Tierra. Y lo podemos ver en diferentes ejemplos, como la lámpara fluorescente que usamos en los hogares, en las escuelas, el trabajo, contienen plasma o gas ionizado, que se produce por el paso de la corriente eléctrica y genera la luz. Pero fíjense que hace muchos años atrás nosotros no teníamos estas lámparas fluorescentes. O sea que estamos hablando de que el hombre realmente ha trabajado con el plasma, diremos que aproximadamente hace unos 50 años atrás hasta la actualidad. Bien, ¿qué debemos de copiar acá del? Voy a marcarles. Realmente nos interesa copiar lo que es el estado de la materia y copiar este pequeño esquema que tenemos allí, lo deben de copiar también en su cuaderno. Sin embargo, como les decía, la parte de el siguiente estado, que es el estado plasmático, en esta oportunidad no lo vamos a estar trabajando, así que no les voy a pedir que lo copien. Simplemente hice mención para que sepan que existe un cuarto estado de la materia, pero los principales que tenemos que conocer nosotros son gaseoso, sólido y líquido. También es importante lo que les hice mención, que hay científicos que afirman que el estado gaseoso de la materia no son las nubes. Para ellos las nubes ya forman parte del estado líquido porque allí hay pequeñas gotas esperando para caer nuevamente a la Tierra. Y si están en gotas, ya está en su estado líquido. Eso es lo que afirman algunos científicos. Otros siguen afirmando lo que conocemos desde hace muchos años, es que las nubes son el estado gaseoso de la materia. Ahora vamos a hablar sobre el ciclo del agua, llamado ciclo del agua o ciclo hidrológico a los cambios de estado que ocurren con el agua en la Tierra. El agua puede pasar por los tres estados, es decir, puede pasar de líquido a sólido, puede pasar de sólido a líquido, puede pasar de líquido a gaseoso, puede pasar de gaseoso a líquido. Entonces el agua, como puede pasar por los tres estados de la materia, se dice que cumple un ciclo. Este suceso tiene gran influencia sobre el planeta. La materia puede cambiar de forma o de estado. Puede pasar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido y de líquido a sólido. El agua no es siempre líquida. Algunas veces se encuentra en estado sólido gaseoso. Lo mismo ocurre con otras materias. A ver, por ejemplo, si nosotros tomamos agua y la colocamos en la refri, en la parte del congelador, pues lógicamente que va a pasar de su estado líquido a su estado gaseoso, porque vamos a conseguir cubitos de hielo. Pero si colocamos en la cocina, en la estufa, a hervir agua, nos podemos dar cuenta que a lo que llegue a los 100 grados centígrados, que ese es su punto de ebullición. Esto es algo también importante, ¿no? Los líquidos tienen su punto de ebullición. ¿A qué me refiero con su punto de ebullición? Es el punto en el cual el líquido pasa de líquido a gas. Ese es su punto de ebullición. El agua tiene un punto de ebullición a los 100 grados centígrados, que es distinto a otro líquido. Por ejemplo, el alcohol, que también es un líquido, su punto de ebullición es de 80 grados centígrados. Son muy distintos los puntos de ebullición. Por lo tanto, si yo coloco en la estufa de la cocina a hervir agua, a lo que el agua alcance una temperatura de 100 grados centígrados, comenzaremos a ver cómo salen esas burbujas en el agua y empieza a salir el vapor. Es decir, estamos cambiando el estado de la materia de líquido a gaseoso. En el ciclo del agua observamos que la materia de la que se habla no se extingue
y tampoco nace nuevamente. Se trata de la misma sustancia todo el tiempo. Por eso se habla de un ciclo, ¿ok? Estamos pasando el agua a vapor, se condensa, se precipita y vuelve a caer a la tierra como agua. Vuelve a iniciarse el proceso. Esa agua que cae a la tierra se vuelve a evaporar, se convierte en vapor de agua, sube a las nubes, se condensa, se vuelve a precipitar a la tierra. Como todo el tiempo sucede lo mismo, entonces estamos hablando de un ciclo del agua. Y aquí lo podemos observar. El agua se evapora, se condensa en las nubes. Luego de condensarse se precipita y vuelve a caer como agua a la tierra. La tierra lo vuelve a filtrar, vuelve a llegar a ríos, lagos y mares, se vuelve a evaporar, vuelve a subir, se vuelve a condensar, se vuelve a precipitar, caen las gotas de agua a la tierra la vuelve a absorber, la va a llevar hacia los ríos, lagos y mares, se vuelve a evaporar. Entonces, fíjense que todo el tiempo va sucediendo lo mismo con el agua. Por eso es que entonces se llama ciclo del agua. En la imagen se presenta el ciclo del agua que se inicia con la evaporación del agua. Importante que de acá debemos de copiar en el cuaderno lo que tenemos acá como definición del ciclo del agua. Esto lo deben de tener. También es importante que tengan esta pequeña definición que tenemos aquí, donde me dice, ¿sabías que? Esto es importante también tenerlo en el cuaderno. Y por supuesto, muy importante tener en el cuaderno la imagen que tienen acá sobre el ciclo del agua. Luego, entonces continuamos y explicamos cada una de estas etapas por las cuales se da el ciclo del agua. Nos decía que el ciclo del agua inicia en la evaporación. Entonces, ¿pero qué es la evaporación? La evaporación consiste en el cambio de estado líquido a gaseoso. Al aumentar la temperatura, las moléculas de agua se agitan y se separan entre ellas. Entonces, esa es la evaporación. Y ahí tenemos al lado una imagen, ¿no? Donde se puede observar cómo se está evaporando el agua en esa imagen. Pero no solamente allí, eso pareciese que fuesen agua en volcanes, ¿no? Donde hay altas temperaturas y se está evaporando. En las aguas termales también lo podemos ver. Si alguien ha visitado Cajamarca, los baños del Inca, ahí también se ve este vapor de agua, porque el agua es sometida a temperaturas, como lo decía en un principio, de 100 grados centígrados, que es su punto de ebullición. Luego de la evaporación, en el ciclo del agua, lo que sigue es la condensación. ¿En qué consiste la condensación? La condensación del agua es la reunión de las moléculas o partículas microscópicas. La disminución de la temperatura reduce la separación y agitación. Esa condensación es lo que vemos en las nubes. El agua se evapora, sube, ¿okay? Empieza a subir, pero sabemos que al subir la temperatura va a bajar y va a obligar a que el agua se condense y empiece a formar las nubes. Luego de que está condensada, va a venir la precipitación. ¿Y qué es la precipitación? Me dice acá, el viento eleva las nubes y al enfriarse produce lluvia, nieve o granizo. ¿Qué cae a la tierra? La lluvia vuelve el agua a la tierra y a las plantas. Entonces fíjense que comenzamos con un proceso de evaporación, es decir, tenemos agua, se evapora, sube, es condensada, se forman las nubes. Al enfriarse, se precipita y vuelve a caer el agua a la tierra, ¿no? Entonces ahí tenemos todo un ciclo. Pero al caer a la tierra, entonces viene el proceso de infiltración. Porque usted bien puede pensar, bueno, el que cae a la tierra,
¿Cómo va a llegar? ¿Cómo va a llegar si está en la tierra? ¿Cómo llegaría? ¿Verdad? Una pregunta podría ser, ¿cómo llegaría nuevamente a los mares, a los océanos? Es que resulta ser que debajo de la tierra tenemos lo que se conocen como ríos subterráneos. La tierra simplemente funciona como un filtro del agua. El agua llega a la tierra y se va filtrando poco a poco hasta que llega a estos ríos subterráneos y estos ríos la van a llevar nuevamente a los mares y océanos. Entonces, la infiltración, la definición que tenemos acá me dice, el agua que proviene de las montañas forma ríos o penetra en el terreno, formando aguas subterráneas. A esto es a lo que yo me refiero con los ríos subterráneos, las aguas subterráneas. Esas aguas afloran o brotan en los lagos o en las zonas cercanas al mar. Bien, deben de copiar en su cuaderno toda la explicación que tenemos del ciclo del agua, la evaporación, la condensación, luego la precipitación y la infiltración. Todo esto lo deben de copiar ustedes en su cuaderno, chicos. Entonces, hasta el momento hemos visto qué es la materia, cuáles son los estados de la materia. Hemos hablado del ciclo del agua. Por el día de hoy voy a dejar el video hasta acá porque voy a comenzar a hacerle preguntas a cada uno de ustedes a ver qué han entendido del tema. Me despido en esta oportunidad del video y ya continúo con ustedes.